Pero yo lo que quiero es hacer una presentación muy global, una especie de panorama general de qué ha cambiado en el país en estos temas en estos 25 años. Recuerden que esta celebración está centrado alrededor de dos temas. Un tema es la Constitución misma y el otro los cambios en 25 años. En los 21 años de la Constitución, desde la Constitución y alguito más, o en los 20 años desde la Constitución. Y eso tiene mucho que ver. Ahora, identificar cambios culturales en un periodo de 25 años es generalmente bastante difícil. Los señores de Anales tenían en su teoría la idea que a veces nos suena curiosa, nosotros que estamos metidos en cambios culturales a veces muy acelerados, a quieren más volumen. Los señores de Anales tenían la idea de que lo que cambiaba rápidamente era la política, la coyuntura, decían ellos. Había algo que cambiaba medianamente rápido o lentamente, que era la estructura, lo económico y lo social, y que lo que no cambiaba, sino en siglos, era esencialmente lo cultural, las mentalidades. Pero realmente nosotros vivimos en una sociedad que muestra que hay muchos elementos de la cultura que cambian muy rápidamente, sobre todo, por supuesto, las conductas que se adaptan a situaciones, más que a veces las mentalidades subyacentes, que sí pueden ser mucho más perdurables. Ahora, tampoco es fácil acotar el tema. Casi que por exclusión, tendría uno que dejar de lado lo que tiene que ver con la producción, o sea, con el desarrollo económico. El cambio económico, en teoría, no nos interesaría. El cambio político, propiamente hablando, tampoco. O la asignación de sitios en la jerarquía social, la estructura social, que tampoco sería el tema de la discusión hoy. Entonces, los temas son fundamentalmente para cambio en cultura, son los cambios en los hábitos, en las costumbres, en los valores, en las creencias, en las formas de representación, en las mentalidades. Y los cambios y más concretamente los cambios en formas de pensar y actuar en relación con temas como la religión, el más allá, el manejo del tiempo libre, cómo estamos usando ese tiempo libre ahora, a diferencia de hace 25 años, muy corto tiempo, incluyendo cambios en recreación, en creación artística o literaria, en la transmisión de valores en la sociedad, que se hace tanto entre generaciones en el mecanismo educativo como en el día a día a través de los medios de comunicación. Son elementos centrales del mundo, de lo que podríamos llamar de la cultura, y que incluyen hoy, por supuesto, una gran variedad de cosas, y en la que sí hemos visto mucho cambio en los objetos técnicos y por supuesto en las conductas ligadas con ellos, y por supuesto los cambios en las relaciones personales. Ha cambiado mucho en Colombia en los últimos 50 años, pero tal vez algo en los últimos 25 años, la forma de relación entre sexos, por ejemplo, o en la estructura de la familia, las relaciones familiares. Todo eso se ha transformado muy rápidamente, y estos son temas que es difícil aislar. Y además es difícil aislar de los tres que mencioné antes, porque obviamente la democracia funciona en gran parte a partir de valores o apoyándose en valores. Los bienes culturales no son solamente culturales, son también bienes industriales, se producen en mecanismos de producción para el mercado, etcétera, etcétera, de manera que es imposible separar esto en tajadas de un ponqué social, de un ponqué de la sociedad. Son perspectivas para mirar problemas poniendo énfasis en unos puntos de entrada. En el caso de estos 25 años, yo creo que lo fundamental, el impacto central de la Constitución del 91 fue poner en la cabeza de los colombianos la idea de que son, por primera vez realmente, o por lo menos retomando una tradición que estaba funcionando de 1910 a 1948, de que son ciudadanos con derechos en un Estado que, a pesar de que se siga interpretando con una cierta visión a veces teñida de la herencia paternalista que viene desde la colonia, mentalidades que cambian muy lentamente, es una entidad con obligaciones hacia los ciudadanos, y no tanto los ciudadanos con obligaciones hacia el Estado. Este es un cambio que yo creo que es muy brusco y muy fuerte, porque tuvo que ver con una crisis, o la solución de una crisis de casi 40 años de deslegitimación del Estado en el caso colombiano. Estos temas, en ese abanico tan amplio que yo planteo, obviamente no se han estudiado mucho. Hay algunos que se han estudiado, uno puede pensar fundamentalmente en los trabajos de Jesús Martín sobre los medios de comunicación y sobre temas afines, o en el reciente artículo de Renan Silva, que
que me parece bastante bien hecho, que también trata de hacer un panorama para un libro sobre Colombia que acaba de publicar el Externado de Colombia. Y Renan subraya algunas cosas que quiero simplemente recordar. Dice, por ejemplo, que en esos 100 años, no en los 25, pero vamos a mirar primero un abanico más largo, cambió en Colombia radicalmente la visión del sentido básico de la vida, que dejó de ser una vida pensada como un periodo de sufrimiento, un valle de lágrimas para después ir a gozar del bienestar eterno, para convertirse en una vida que hay que disfrutar aquí y ahora. Y ahora, en los últimos años, muy dentro de una perspectiva de placer, hedonismo y satisfacción individual y de satisfacción del grupo. Ese cambio es un cambio, por supuesto, fundamental en los valores básicos de una sociedad. Es un cambio también importante que señala Renan, el que tiene que ver con la aparición de la juventud como un sujeto social clave. Ha habido momentos en Colombia en que había aparecido, incluso en el siglo XIX, aunque no sea muy fuerte, el cachaco no era el bogotano, el cachaco era el joven bogotano de 22 a 30 a 35 años con ciertas conductas. Había una caracterización de la juventud. Después lo utilizaron en el resto del país para hablar de todos los bogotanos. Y la visión del trabajo y el ocio también cambió. Ya el ocio no es una pérdida de tiempo, es un espacio en el que hay que disfrutar de los placeres de la vida, de las oportunidades, mejorar la información, el conocimiento. Y la recreación, el disfrute de la música, etcétera. El ocio no es el tiempo perdido. Y el otro cambio, que tiene que ver con la Constitución, por supuesto, es el de que la sociedad se ve como más igualitaria y democrática que antes. Aunque se mantienen muchas formas de representación que provienen de la tradición colonial, que provienen de la visión segregacionista, jerarquía de castas que hubo en la colonia y que nunca se rompió del todo en el siglo XIX y XX. Y en el terreno político, ya lo señalé, lo más importante es la visión del Estado como proveedor de servicios sociales y defensor de derechos. Aunque la visión de la política misma más bien sea muy contradictoria. Hay grupos que ven la política como un ámbito de la corrupción, del esfuerzo de lograr recursos por unos individuos, y al político como un profesional de la corrupción, y la política como algo en lo que no se mete la gente decente, la gente honrada, mientras que otros empiezan a ver la política, o la ven cada vez más como un instrumento legítimo y efectivo de participación y de cambio de la sociedad. Obviamente en toda sociedad coexisten a veces maneras muy contradictorias de percibir los hechos y los fenómenos. También probablemente entrando en la Constitución, perdón, esto es lo que ya había dicho. También en este cambio político es probable que se estén dando cambios, pero yo no alcanzo a calibrar para dónde van en la relación de los ciudadanos con su poder local. Recuerden que veníamos de un país fuertemente centralizado, en el que, como se decía, hasta el último portero depende de la voluntad del presidente de la República, y pasamos a una sociedad con bastante autonomía local y con poderes locales. Eso se ve, por supuesto, en el esfuerzo de reconfiguración de las estructuras de poder local tan claro y tan complicado que ha habido en los últimos años, tan mezclado y tan contradictorio, en el que ha habido sitios donde en cierta manera la ciudadanía ha logrado poder para controlar la vida local, y sitios donde lo que se ha convertido el poder local es en un botín que se reparten algunos beneficiarios. El otro tema que la Constitución planteó en términos generales es el de tiene que ver un poco con una tensión, se dice que hay una tensión, puede ser visto como un modelo muy coherente, entre el modelo de derechos que la Constitución señaló. La Constitución se definió fundamentalmente como una Constitución que reconocía los derechos de los ciudadanos, y la decisión simultánea de los miembros de la Constitución de atribuir el cumplimiento de esos derechos a una combinación de agentes, a decir, los derechos los satisface la educación, la cultura, la salud,
los servicios públicos los satisfacen los particulares fundamentalmente, y el Estado es esencialmente un regulador que garantiza que se cumpla el uso o que digamos el mercado funcione de tal manera que garantice la satisfacción de los derechos fundamentales. Hay una cierta tensión, pero realmente yo creo que se fue percibido en el 91 como una visión coherente. Y se ha desarrollado rápidamente, y este cambio a la gente no parece haberle molestado mucho, con, por ejemplo, el traspaso de casi todos los servicios domiciliarios, el teléfono sobre todo, la energía, a proveedores privados, mientras el Estado regula. Y la gente en general parece estar satisfecha de ese cambio y siente que hay mejores teléfonos hoy que hace 20 años. Pero no hay una aceptación similar del traspaso, por ejemplo, de servicios como la salud. En ese todavía la mentalidad colombiana sigue viendo en forma muy contradictoria la conveniencia de entregar un servicio como la salud a particulares. Curiosamente, porque la salud, mientras que los servicios públicos llevaban 100 años en manos del Estado, la salud hasta 1993 fue fundamentalmente un servicio particular, con excepción del 12 o 13% de gente que estaba en el Seguro Social, pero para la mayoría de la población no era un servicio que se prestaba por el Estado. La educación, tenemos una tradición mixta desde la época colonial, de sector público y privado. Esa tensión sigue vigente pues en la Constitución después, y hay gente y hay discusiones que provienen de la percepción básica de qué es lo más justo y lo más adecuado en términos del cumplimiento de derechos. Si la mayor eficacia que parece prometer el sector privado o frente al derroche posible del sector público, la experiencia de todo el sector público en los 70s y 80s de la corrupción, etcétera, o los efectos perversos que a veces tiene la búsqueda de la ganancia. La otra tensión se da un poco en la Constitución en términos de la gestión de la libertad individual. La Constitución fue por un lado muy libertaria, y la Corte Constitucional, sobre todo la primera, al tomar decisiones como la que ligó al derecho al desarrollo de la personalidad, el uso, por ejemplo, de las drogas, mientras hay mucha presión en el país para una legislación restrictiva de la conducta privada en muchos aspectos. Obviamente en una ciudad en la que uno respira carros todo el día, la presión a prohibir la venta del cigarrillo por unidades, y la decisión del Congreso parece ir mucho contra el espíritu de respetar un poco la independencia individual, pero esa tensión, pongo un ejemplo tal vez el menos importante, hay ejemplos mucho más fuertes en eso, la decisión de algunas secretarías de educación de poner cámaras en los salones de clase de los estudiantes, que es bastante invasora de la privacidad individual, o la decisión o la propuesta de Francisco Santos estos días de que usen cuestiones eléctricas para dormir a los estudiantes que protestan, que parecen ir en la idea de una visión muy paternalista y autoritaria de la sociedad, en la que el bien común regula la actividad individual. Bueno, el otro tema que yo creo que es clave fue el de la separación de la Iglesia y el Estado. Aquí también cambió la Constitución del 91, una herencia que en términos legales tenía casi 100 años o 105 años, pero que en términos reales tenía mucho más tiempo. La penetración del Estado y de la Iglesia eran muy fuertes, y esto se rompió radicalmente en la Constitución, a pesar de que hicieron algunas concesiones, y a pesar de que sabemos que el presidente Uribe pues no se molestaba mucho en tratar de romper con esto, y en el año 2008 renovó contra la decisión de la Corte Constitucional, que ha hecho que sea inconstitucional la consagración del país al corazón de Jesús, pero lo hizo en un acto en la Casa de Nariño, en el que él dijo que iba a título privado, no a título de presidente, para que no fuera el Estado. Esta manipulación un poco de la Constitución para romper con algo que era muy claro en el espíritu de la Constitución, que no se puede dar preferencia a ningún culto sobre ningún otro, a ninguna religión, que la religión es asunto de fe y de participación en la comunidad, pero no de ley. Hay otras cosas que la Constitución simplemente consolidó, pero que al consolidarla le dio nueva energía, porque hizo muy claras ciertas visiones de algunos derechos. Por ejemplo, al crear mecanismos como la tutela,
yo creo que inventó una de las cosas que más ha hecho para cambiar en la mentalidad del día a día de los colombianos su sensación de cómo es eso de tener derechos. Hoy los colombianos a todo el mundo le contestan, es que yo tengo derechos, nosotros tenemos derechos, que no era la mentalidad previa. Ahí hay un cambio, en mi opinión, bastante dramático en la mentalidad cultural, tiene mucho que ver obviamente con la democracia y, por supuesto, tiene muchos riesgos. Una de las cosas que yo veo que tiende a extenderse más es la idea de que son los jueces los que protegen los derechos y no tanto la participación política en la democracia, que la decisión de cómo se protege un derecho no la toma nuestros representantes en el Congreso, sino que lo mejor, si uno quiere garantizar que haya deporte o que haya agua para todos, es convertir el deporte o el agua en un derecho fundamental. Se convierte en una norma legal y los jueces se encargan de hacer cumplir eso independientemente de las decisiones políticas. Eso me parece a mí que tiene un elemento de bueno, por eso yo no estoy opinando tanto sobre la calidad de lo que está pasando, sino tratando de describir qué está pasando. Otra transformación fuerte de la constituyente anterior a la constituyente fue la valoración de los grupos indígenas y negros. Esto ya estaba en proceso. En los años, desde los años 40, 50 había habido una especie de valoración metonímica de las culturas indígenas a partir de la valoración de lo precolombino, del arte precolombino. El manual de Nadia Rubla en 1910 hablaba de los toscos y terribles objetos de oro que hacían los indígenas. En el año 27 lo cambió y lo puso por las maravillosas piezas de oro. Y en el año 50, por supuesto, ya todo el mundo tenía una conciencia mucho mayor de esto. Varias de esas piezas se volvieron un poco icónicas en la sociedad colombiana, imágenes siempre presentes, el poporo, la balsa muisca, etcétera, etcétera. Y pero un motivo muy metonímico de orgullo y de respeto a los indios, porque a los indios contemporáneos casi que se les ignoraba. Pero a partir de los años 70 y 80 el Ministerio de Educación y otros ministerios empezaron a promover la formación bilingüe en las escuelas de las zonas, muy tímidamente, de las escuelas de las zonas indígenas, y empezó todo ese proceso que fue reemplazando desde la época de don Alberto Lleras hasta el 90, que fue reemplazando la tutela religiosa y la tutela protestante del Instituto Lingüístico de Verano por un esfuerzo de poner el Estado a actuar para proteger las comunidades indígenas y que concluyó antes de la Constitución, pero dentro de los 25 años, hace 25 años tal vez exactamente, o 24 años, la gran asignación de resguardos a las comunidades indígenas que fue anterior a la Constitución y que yo creo que es uno de los más importantes cambios que se ha dado en el país y que pasó sin que nadie se diera cuenta, afortunadamente, porque si no se lo habrían, quién sabe, impedido. Recordemos que la Constitución confirmó esto al declarar que la protección igual a todas las culturas, al señalar que las comunidades indígenas tienen derecho a ejercer sus formas tradicionales de justicia, que hay una justicia indígena válida, complementaria al Sistema Nacional de Justicia, de reconocer el carácter de los idiomas nativos como carácter oficial en sus territorios, a pesar de que la Constitución no fue totalmente igualitaria, en muchos sentidos, logró avanzar mucho y generalizó la idea que todo el mundo cree ya hoy, hasta tal punto que todo el mundo cree que en la Constitución es una imagen fuerza, dice que Colombia es una nación multicultural y pluriétnica, cosa que no dice la Constitución, si lo van a buscar no existe, pero todos creemos que hasta eso, pero el sentido está. Con la población negra la historia es mucho más complicada. La población negra es una población que tiene un abanico de grados de integración y de mestizaje muy grandes porque no tiene estructuras de comunidad, excepto en unas zonas muy específicas del país. Pues cuando contamos la que se aparece en las estadísticas, el 14-17% estamos contando todo el mestizaje cercano. Y allí hay dos tendencias extremas, pues, pero tienen todos los matices. Entre los que quieren es que se reconozca su derecho a su igualdad, se dé satisfacción a sus necesidades de bienestar, se dé apoyo a la educación, y los que más o menos piensan que hay que reconstruir una especie de identidad perdida, afrocolombiana, unificada para todas las poblaciones, por diversas que sean en el país. Una cosa muy complicada que va a generar una tensión muy difícil, pero que la
constituyente apenas se esbozó y abrió, en cierta manera, la caja de presión para eso, al hablar del problema de las tierras y al asimilarlo a muchas de las soluciones indígenas. Hay otras cosas menores que paso por encima rápidamente, o no menores, sino que el cambio también coincide con cambios que se estaban dando, el de los derechos a la libertad sexual, en la forma de ejercer el sexo, de practicar la libertad del sexo, los LGTB, como se llaman ahora, y el tratamiento de la familia, que rompió con la discriminación tradicional de las uniones de hecho y garantizó la igualdad total entre las diversas formas de matrimonio, y eliminó también una discriminación que hasta los 60, 70 era muy fuerte en muchos colegios del país, por ejemplo, contra los llamados hijos ilegítimos, hijos naturales, que ya hoy prácticamente no existe en cuanto tal. Puede que haya hijos naturales que sean discriminados, pero más bien porque se identifican con otros motivos de discriminación, con grupos sociales bajos, etcétera. Y en familia también el cambio que hay es muy fuerte en las conductas de la gente. Eso había comenzado básicamente desde los 50 con la aparición de la píldora, pero esto llevó finalmente a esa transformación tan grande que es el control de natalidad. Porque el cambio que esto significa para las mujeres, en vez de tener 8 hijos, como tenían en 1920 en promedio en su época reproductiva, a 2 y pico, 2, 3, dicen ahora que es la cifra, es un cambio que reestructura totalmente la vida de las mujeres en términos de empleo, de acceso al trabajo, de posibilidad de estudio, etc. Llevo 20 minutos, me quedan 5. Entonces, ese es un tema en el cual no hay pues un gran cambio en los últimos años. Venía desde antes, pero la Constitución, dentro de ese papel de confirmar y reafirmar y desatar una fuerza nueva para cosas que ya venían cambiando, lo hizo con las mujeres, con el papel de las mujeres, que ya antes de la Constitución habían alcanzado la igualdad en una cantidad de temas. Habían alcanzado la igualdad en educación, en términos legales, de capacidad legal, y no la habían alcanzado o había todavía una cantidad de elementos tradicionales que tienen más que ver con las mentalidades que con las normas legales, que tenían que ver con la supervivencia de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, con la selección de los tipos de profesión adecuados para las mujeres, que ya se ha ido rompiendo mucho. Hoy las mujeres coparon, son iguales o incluso superiores a los hombres en carreras tradicionalmente masculinas como derecho o medicina, aunque curiosamente no en las direcciones de los hospitales, pero en los hospitales ya hay siempre más médicos que mujeres, pero los directores casi siempre son hombres. Pero un poco por el posgrado, es un poco la mujer igualó al hombre en educación superior, en media en los 50 y en educación superior en los 80, pero todavía hay un leve diferencial en la educación de posgrado más alto, en el doctorado y en ciertas especializaciones. Y hay facultades como ingeniería en el que ciertas ramas, la ingeniería administrativa, son iguales, pero o la de sistemas, pero hay otras que las mujeres siguen estando por fuera por razones más culturales que de restricción. Otro vacío fuerte es el de la tecnología, mecánica, etcétera, lo que tiene que ver con las profesiones técnicas, que en el SENA, fuera de los cursos ocasionales, es mucho menor el número de mujeres, hay mucho más sesgo de género en el SENA que en cualquier universidad. Bueno, voy a mencionar por encima algunos temas más que creo que son significativos y que probablemente algunos desarrollarán después. En términos de ocio y recreación, se han hecho estudios bastante buenos. En eso sí, Wade, por ejemplo, el libro de Wade sobre el auge de la música costeña es clave, pero digamos de los 90 hacia acá, los cambios ya son de otro género. No es tanto la incorporación de la música costeña que llegó a Bogotá en los 40, que el porro y antes, en el año 36, el ministro de Educación, Luis López de Mesa, se quejaba de que las emisoras no transmitían sino música de negros, música de bailes, que era porro y currulao y estas cosas. Pero ya en los 40 eso era lo que bailaban los bogotanos en el Hotel Tequendama con la orquesta de Lucho Bermúdez. Y
En los 80 fue el vallenato el que desplazó totalmente en la mentalidad colombiana, en la visión colombiana, al bambuco y a las músicas de cuerdas del interior como la música nacional. El vallenato colonizó realmente el país y lo unificó en una visión dominante, y hoy la música de cuerdas, mucha gente la disfruta, pero se disfruta un poco más como con un elemento de nostalgia y de gusto por el pasado, de folclore, de revivir el pasado, que como una cosa muy activa. Por supuesto, hay músicos muy activos en eso sí también existen, incluso entre los más jóvenes, pero hay un cambio ahí muy fuerte. Y en los últimos 10 años ha habido la fragmentación de sectores bajo la presión del mundo internacional, sobre todo. También había sido muy fuerte antes, en la música colombiana en muchos momentos más importante que el bambuco era el corrido o el tango. La lectura. Este es un tema en el que yo he hecho algunos recuentos históricos de la evolución de bibliotecas, de edición, cosas de ese estilo, y realmente sí estamos en un cambio muy drástico que no está obviamente ligado a la Constitución ni a la democracia en un sentido muy directo, pero por supuesto la lectura es el elemento central de información para poder tener una participación democrática. En esto sí estamos en un cambio que nadie sabe a dónde va a parar. La compra de libros ha disminuido, la compra de libros en el sitio de venta normal, la librería ha disminuido mucho más, y Bogotá ha perdido prácticamente la mitad de las librerías especializadas en los últimos 10 años, lo mismo Medellín, y como los almacenes de discos que también están desapareciendo porque hay una tecnología nueva para leer el libro. Pero no sabemos todavía hasta dónde esa tecnología nueva realmente reemplace la vieja lectura del libro por una lectura del libro en el sentido real, o esté también modificando las formas de lectura y reemplazando la lectura intensa de la novela de 300 páginas por el hábito de la lectura breve y cambiante y sin insistencia, que puede ser que es muy apropiado y muy fácil de hacer en Internet. Las ciudades han cambiado mucho, y aquí voy a mencionar para cerrar simplemente un tema, que es el tema, y dejo todos los medios de comunicación masiva en manos de Jesús, es el de los esfuerzos de usar la cultura como una herramienta para transformar la convivencia ciudadana. Hubo varios intentos en Colombia en los 90 que fueron, curiosamente, más bien exitosos. El de Bogotá, por supuesto, es el más conocido. La idea de que es importante que la población aprenda a respetar la ley, no porque tiene el policía encima dando la orden, sino porque aprende considera por distintas razones, o por solidaridad social, o por conciencia propia, y eventualmente por temor a la ley, que al cumplimiento de la ley, al castigo, que debe cumplir la norma. Curiosamente, esto fue denunciado como autoritario por muchos grupos del país, como una mentalidad mucho más autoritaria que la mentalidad tradicional que era la de más policías. Y de todas maneras cambió mucho en Bogotá. Aquí pueden contar historias personales. Yo llegué en el año 88 a vivir por segunda vez a Bogotá y encontré una ciudad en la cual realmente todo el mundo tiraba los papeles en la calle, el tráfico era mucho más infernal de lo que es hoy, y hubo una cantidad de cambios en la conducta individual que mejoraron mucho las formas de convivencia. Después se deterioraron algo y se volvió en la dirección antigua, pero sin que el cambio haya borrado todo lo que se generó en esos años. Y además disminuyeron mucho los homicidios. Y aquí hay un tema, que es un tema complicadísimo y que no hago sino esbozar, que es el tema del elemento cultural en la violencia. Si somos los colombianos más violentos por razones culturales, porque tenemos una cultura que nos ha enseñado a ser más violentos que otros, o somos más violentos porque las condiciones de vida que nos impone la realidad, la presencia del narcotráfico, etcétera, hacen mucho más fácil tomar esa decisión. Pero aquí yo creo que hay que dejar eso para una discusión posterior. Y lo otro es, en relación con este tema el cumplimiento de la norma, recomendar que lean el libro de Mauricio García sobre este tema, y que también plantea el mismo problema, es el hecho de que no se cumpla la ley con tanta frecuencia en Colombia, que siempre tiene que ver con factores culturales, históricos,
con la tradición del se obedece pero no se cumple, con la tradición aristocrática de que la ley se exime de su cumplimiento a los niveles más altos y, como se dice en el lenguaje popular, la ley es para los de Ruana, etcétera, etcétera, o echa la ley, echa la trampa. Hay una cantidad de elementos en la cultura colombiana, pero que también existen en otras culturas latinoamericanas, por supuesto, y en España y en Europa, pero son muy fuertes en Colombia, que pueden hacer pensar que es algo cultural. Pero también puede pensarse y alegarse que es un problema de eficacia de instituciones, es porque aquí la justicia no funciona, pero también entonces empiezan todos los círculos viciosos porque no funciona la justicia, porque los jueces tienen la visión de que la justicia es para los de Ruan, etcétera, etcétera. Entonces, son por lo menos, quiero plantear preguntas muy válidas, muy interesantes de lo que está pasando en estos últimos años en Colombia. Y creo que vale la pena esbozar en estos años en relación con Constitución y con la vida diaria el impacto del narcotráfico, que fue un impacto tanto en violencia como en la Constitución misma. Sabemos que influyeron de algunas maneras bastante extrañas en el mismo desarrollo de la Constitución y tuvo mucho que ver el desarrollo de la Constitución con eso y la caída y la violencia, el manejo de todo el poder local, la recuestión del poder local y finalmente el impacto cultural. Es algo muy marginal, pero de todas maneras Colombia desarrolló una estética que fue bastante influida por los valores y los gustos de los narcotraficantes en estética de vivienda, en estética urbana en algunas ciudades y en estética incluso personal. La moda, no hay estudios muy buenos sobre la moda, pero realmente podrían hacerse magníficos estudios sobre el cambio de la moda en estos 30 años bajo la presión tanto de la moda internacional y del narcotráfico. Termino con esto y después habrá tiempo de seguir conversando. Yo voy a presentar dos aproximaciones a los cambios no en los procesos culturales, como ha hecho Jorge Orlando, sino justamente en las formas de institucionalizar las culturas. Van a ser dos aproximaciones diferentes, una más ligada a lo que podríamos llamar las instituciones de base de la cultura en el país. En el año 75 yo me fui a vivir a Cali y la directora de la Biblioteca Departamental del Valle me propuso muy pronto que hiciéramos pequeños encuentros de los directores de las casas de la cultura del Valle. De tal manera que mi primera aproximación y mi primera reflexión sobre cultura e instituciones nace ahí, de trabajar con directores de casas de la cultura, tanto en reuniones en Cali como en visitas a los municipios. ¿Cuál era la idea de cultura que se manejaba en las casas de la cultura del Valle? No puedo generalizar, pero al menos en las del Valle. Había tres características. La primera es que era cultura lo que venía de fuera. Y lo que venía de fuera, evidentemente, no llegaba cualquier día de la semana. O sea, cuando había manifestaciones culturales, por tomar la expresión que ellos usaban, eran los días de fiesta o en los tiempos de ocio. Entonces, primer ingrediente, la cultura se traía de fuera, con un agravante. Cuanto de más lejos viniera, más alta era esa cultura, más valiosa era. O sea, si venía un grupo de teatro de Cali, estoy pensando en Roldanillo, o en Zarzal, o en Jamundí, pues era importante. Pero si el grupo llegaba de Bogotá, era muchísimo más importante. O sea,
de cuanto más lejos venía la cultura, más valor cobraba. El segundo ingrediente era que todo lo que se podía hacer en cultura dependía del clientelismo político. O sea, la comunidad no ponía un peso. Eran los directores de las casas de la cultura los que se las ingeniaban para venderle proyecticos y venderle actos lindos donde se podían lucir los políticos, al menos apareciendo como los grandes apoyadores, los grandes benefactores culturales del municipio. Esta relación de la cultura con algo que viene de fuera. Segundo, se hace lo que se puede con la plata que nos dan los políticos. La comunidad prácticamente no participaba en la economía de la cultura. Y el tercer ingrediente era esta clara separación entre la cultura y la vida cotidiana de la gente. O sea, no tenía nada que ver con la vida cotidiana. El momento cultural era un momento extra, en el fondo un momento festivo, lúdico, si ustedes quieren poético, pero al margen de la vida cotidiana. Por tanto, todo lo que había de cultura en los pueblitos, y no tan pueblitos, todo lo que había de saberes musicales, textiles, de bordados, de narrativas de los viejos, musicales, etcétera, de alfarería incluso, de decoración, de cocina, todos esos saberes, que eran saberes culturales, valiosísimos algunos, no aparecían, no tenían nada que ver con la palabra cultura. La palabra cultura denominaba actos, espectáculos, pero no la vida cultural del pueblo. Quiero dejar este primer elemento. No era la vida cultural del pueblo. Eran pequeños momentos de escape, fiesta, etc. Esta fue mi primera visión. Teníamos un Estado con cultura a la cabeza que vivía su vida, hacía lo que podía, hizo cosas muy valiosas, por ejemplo, en términos de publicación de libros. La primera colección de libros que yo pude tener de literatura y de intelectuales, de ensayo colombiano, se la debemos a Colcultura, yo se la debo a Colcultura, en los años 60. Pero lo que quiero decir es, no había ninguna conexión de Colcultura con las casas de la cultura. Casas de cultura ni apelaban a Colcultura y normalmente Colcultura no. A veces servía de mediador para que si llegaba un grupo de música o de teatro importante, no se quedara solo en Bogotá, sino que fuera también, pero a Medellín, a Cali, pero no a los municipios, sino a las ciudades grandes del país, y sabemos que las grandes eran 4. Ese es un primer momento. Institucionalidad municipal, institucionalidad estatal, desconectadas. Una cosa era la vida que propiciaba Colcultura, otra era la vida que propiciaban las casas de la cultura. Les puedo contar que hace 3 años, o 4, el Ministerio de Cultura me propició un encuentro con 300 directores de casas de la cultura de todo el país, en una hacienda cerca de Barranquilla. Se encontró un lugar barato donde reunir a un montón de gente. Y les puedo decir
que buena parte, había excepciones muy, muy valiosas, pero buena parte todavía de la concepción de cultura, de las casas de la cultura, me recordaba lo del Valle. O sea, con grandes transformaciones en otras cosas, pero en esta concepción de que la cultura no es lo que vive la gente en su desarrollo personal, colectivo, en sus creatividades, en sus capacidades, en sus potencialidades. Eso estaba. O sea, seguía primando el espectáculo, seguía primando la manifestación extraordinaria sobre la valoración del capital cultural propio de la gente en la inmensa mayoría de los municipios. Aún repito, con sus cambios. Segundo momento, evidentemente, para mí es lo que abre, y ya lo ha dicho en buena parte Jorge Orlando, la Constitución del 91. Yo tuve la suerte de haber colaborado con el grupo que se hizo sobre cultura y constituyente. Les puedo contar que lo que más me impresionó de toda la gente que allí colaboró fue conocer a Rogelio Salmona y oírle decir una frase que me quedó para toda la vida. Me resonaba otra terrible. En España hubo un general franquista que dijo que cuando oía la palabra cultura echaba mano de la pistola. Pues le oí decir a Salmona: cuando alguien en Colombia habla de patrimonio, yo salgo corriendo. Porque patrimonio significa que el Estado le va a robar a la comunidad lo que es de ella. Así dijo textualmente. O sea, por mi lado, no me pongan a hablar de patrimonio. Porque he luchado toda la vida contra este expolio que el Estado ha hecho para legitimarse con las culturas de la gente. Digo, tuve la ocasión de participar en esto y realmente, ya lo resumió Jorge Orlando, yo quise añadir dos cositas. La Constitución del 91, yo lo comparo siempre con las imágenes que yo me encontré cuando llegué a Colombia en el año 63. Estoy haciendo caricatura, por supuesto, pero decir colombiano era decir no venezolano, nuevos ricos ignorantes, y no ecuatoriano, pastusos todavía más retrasados mentales. Y había una sola manera de ser colombiano, que no sé cuál era, porque por un lado estaba el paisa y estaba el cachaco, pero el hecho es que ser colombiano era definitivo, porque lo otro era ser anticolombiano. Entonces usted o era colombiano o era anticolombiano. Y esto nos ha llegado hasta hace bien poco con un patrioterismo bastante fascistoide, para que no nos digamos mentiras. El cambio para mí más profundo que introduce la Constitución del 91 es que proclama con diferentes formas, porque no es solo esta frase, que no está, como dice Jorge Orlando, exactamente ahí, pero en la Constitución hay una afirmación repetida, no con estas palabras: no hay una sola forma de ser colombiano, hay diversas formas de ser colombiano. Y un país que dentro de los grandes de Sudamérica es el único que no ha tenido migración masiva en el siglo XX, o sea, el país más aislado de América Latina, América del Sur, es Colombia. Venezuela tuvo una enorme migración española de todas las regiones, italiana. En cada caso usted no puede preguntar por un restaurante español,
le dicen asturiano, gallego. Hubo una gran migración, y no digamos de ahí para abajo, hasta en Perú no hubo solo chinos, hay montones de italianos, la mitad de los intelectuales peruanos, Roncayolo, hoy ministro de Asuntos Exteriores, Peirano, son de origen italiano. Digo, en un país tan cerrado como Colombia, la Constitución viene a romper esta visión de que o eres colombiano, monoteísmo puro, o eres anticolombiano. Yo diría que, primero, a través de la justicia mínima a los indígenas y muchísimo menos a los afros. Pero para mí lo que sí se abre camino es un respeto a la diversidad, no solo de etnias, sino de mujeres, de homosexuales, de jóvenes. Estalla, ese monoteísmo estalla, y creo que eso es un cambio de fondo que está por ser estudiado en el país. Y el otro ingrediente que para mí introduce la Constitución es que se queda a mitad de camino, porque en realidad lo que proclama es, de un lado, la afirmación de las culturas, no de la cultura, sino de las culturas propias, en términos sobre todo de indígenas y afros, pero habla sobre todo del acceso a la cultura, del acceso a la cultura. Y digamos que aquí veo una contradicción. Por una parte, hay un enorme avance porque le da derecho a los colombianos de cualquier edad y de cualquier raza o religión, les da derecho a las culturas y a lo mejor de las culturas del país y del mundo. O sea, hay una proclamación de un derecho a la cultura como un derecho fundamental. Lástima que ese derecho al acceso no hubiera hecho más explícito el derecho a la creación, a la producción, a la innovación cultural. Ahí nos quedó un vacío, una afirmación mayor del derecho. Hoy estoy muy metido en esto por el lado de UNESCO, colaborando con educación, formación estética, educación artística, porque cada vez que se nos repite más hoy que las sociedades tienen futuro si ciencia y tecnología logran innovar, yo creo que ahí nos quedó debiendo a la Constitución un apoyo a que desde los maternales hasta la universidad hubiera mucho más tiempo y mucha más capacidad de apoyar las dimensiones creativas de todos los colombianos, de cualquier edad. Creo que buena parte de nuestra poca inventiva, de nuestra poca creatividad industrial, yo sigo poniendo el ejemplo más pendejo del mundo, ¿por qué los ecuatorianos pueden enlatar atún y los colombianos no? ¿El atún que comemos enlatado es español o es ecuatoriano? No entiendo por qué. Los japoneses vienen a pescar atunes aquí, al lado. Digo, esta falta de inventiva para mí es algo que nos quedó debiendo como apoyo la Constitución. Tercer momento, muy rápido, para mí es el cambio que introdujo, sin querer queriendo y a ratos sin saber lo que estaba posibilitando,
Yo he repetido que mucho más de lo que hizo Antanas Mockus fue lo que posibilitó que hiciéramos los bogotanos. Lo que le debemos es lo que nos posibilitó. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión porque creo que ha sido realmente importante y es la siguiente. Para mí el primer funcionario de una institución como la Alcaldía de Bogotá que tuvo conciencia del cambio profundo que había vivido este país, uno de los primeros en América Latina en tener más del 75% de la población en las ciudades. O sea, para mí que llegué en el 63, hay dos mapas muy claros. Un país que para mí hasta los años 60 era un país con miles de comunidades muy homogéneas, pero muy desconectadas entre sí, muy poco comunicadas entre sí y muy poco comunicadas con la nación. Colombia era un amasijo de montones de comunidades, de municipios, de pequeñas ciudades, de ciudades intermedias, muy homogéneas, ciudades que eran en el fondo pueblos grandes, pueblo chico, infierno grande, pueblo grande, infierno súper grande. Muchas comunidades, muy homogéneas culturalmente, tan homogéneas que quien cambiara un poquito el alto de la falda se exponía a la condena del resto del pueblo. Y de ahí pasamos a una trama de culturas urbanas en 30 años, o sea, de los 50 a los 80, a una trama densísima, urbana, que es todo lo contrario. Un montón de culturas distintas, entrecruzándose en la calle, en la iglesia, en el estadio, en los bares, y empezando a hibridar y empezando a crear una enorme inseguridad, porque la gran ciudad se vuelve cada vez más desconocida. En el pueblo todo el mundo se conoce. En esta ciudad grande, diversa, heterogénea, la desconfianza. Ahí es donde para mí hay que ubicar las intuiciones de Mockus. La primera intuición, les tengo que contar, tumbó de un golpe lo que era la concepción que teníamos un montón de investigadores latinoamericanos que habíamos creado un grupo de investigación en Claxo sobre consumos culturales, y para nosotros no se podía hablar de culturas, y por tanto de culturas que fueran aceptables por políticas culturales, si no eran culturas especializadas. Lo que hizo, o sea, música, teatro, danza, ópera, libros. Antanas hizo un revolcón cuando planteó de una vez que el sentido del cambio que él buscaba no pasaba por las culturas especializadas, sino por la cultura cotidiana de la gente y especialmente esa cultura cotidiana en la calle. ¿Qué planteó básicamente Antanas? Planteó dos cosas. Una, en una ciudad
caótica, donde la gente acumula resentimientos múltiples contra las empresas de agua, de energía, de alcantarillado, no digamos contra las empresas de servicios, entre comillas, públicos, buses. La mezcla entre campesinos desarraigados que en 20 años se encuentran en un amasijo de población urbana, perdidos sus referentes culturales, perdidos sus referentes valóricos, y en medio de una ciudad que no puede acompañar porque los desplazamientos que empezaron a fines de los 40 y llegaron hasta hoy han sido a una velocidad tan brutal que cualquier proyecto de urbanización siempre se han quedado atrás, y buena parte de nuestras ciudades grandes y medias las ha hecho la gente como ha podido, con barrios de invasión, además sufriendo la explotación de los politiqueros que han patrocinado muchas de esas invasiones. Yo veo como a la gente joven hoy, una observación que me ha hecho gente joven: en los barrios populares no hay espacio para árboles. No hay árboles. O sea, los ricos tienen andenes donde caben árboles, pero en los barrios populares no hay árboles. Cuando son hechos por campesinos que venían de vivir de una cultura mucho más ligada al verde y al... Digo, Mockus capta esta desesperación, este miedo profundo, esta desconfianza a los desconocidos. Fíjense que él plantea cultura de entrada es la capacidad, el acrecentamiento de la capacidad comunicativa de la gente. ¿Cómo podemos superar que la reacción cuasi animal, al no poder descifrar en 20 segundos el gesto que hizo el que estaba a mi lado, no sea una agresión y sea más bien una pregunta, una interpelación? Esto era hacer cultura. Era empezar a luchar contra esa desconfianza cotidiana de la gente, unos de otros. Esa frase, para mí, tan gráfica y tan plástica, de Miriam Jimeno: en aquellos años los bogotanos íbamos de casa al trabajo como por entre un tubo, agarrados a nuestro bolso y sin mirar para ningún lado, como por entre un tubo. Digo, aquí hay un cambio profundo, porque fue a partir de esta nueva concepción de cultura que tenía que ver más, uno, con esta recreación de unos lazos sociales básicos. Antanas hablaba mucho de la desmoralización de la gente, o sea, impotencia política, frustración laboral, violencia doméstica. Había que reinventar el lazo social básico, mínimo, el que te permite creer al otro, mínimamente. Y segundo, fue a partir de esta reinvención del lazo básico que va a proponer entonces que los artistas lo acompañen a los barrios a hacer artes, poesía, teatro, relatos, cine. El proyecto que hizo con Aljure para enseñar video a miles de gente joven, que lo que necesitaban no eran cursos académicos, sino simplemente ayudarles y guiarles un poco en lo que ya estaban haciendo ellos por su cuenta.
Resumo, aquí hubo un punto absolutamente estratégico de cambio en el país. La concepción de cultura dejó de ser prioritariamente la noción sociológica, la noción de los productos, de la cultura que se vende, la cultura que se lleva y se trae, la cultura que se exhibe, para ser primero esta cultura de la construcción de un espacio común, de un espacio público, pero en el sentido más fuerte, de un espacio público, de un espacio compartido. Y segundo, a partir de ahí sí, que poetas y pintores y teatreros se fueran a los barrios a trabajar con la gente, a hacer cultura de la mejor con la gente. El último, por lo menos rapidísimo, el último punto que pongo ahí es, que tiene bastante que ver con mi amigo que tengo a la izquierda, tiene que ver con lo que significó a partir de esta institución la creación de la Asociación de Bibliotecas Públicas del país. Creo que es otro momento clave, porque no se trata solo de multiplicar los lugares del acceso a libros, sino del comienzo a que en los barrios bajos, esto lo decía en Medellín y soltaron una carcajada, porque los barrios más bajos de Medellín son los más altos. Una paradoja más linda del mundo. Que hasta en los barrios más bajos haya centros, bibliotecas que se han convertido en espacios públicos, o sea, donde la gente se siente realmente ciudadano y además intercultural. No hay solo libros, hay acceso al mundo visual, a la música, a las músicas, a internet, a revistas, a cómics. Es decir, la biblioteca hace su papel de mediadora entre todas las culturas, sobre todo en el caso de la gente joven, todas las culturas cotidianas que alimentan su vida. Creo que este es un momento absolutamente estratégico que hay que situar a partir de mediados de los 80, a los 90, y que creo que es una de las cosas que realmente asombran a la gente que viene de fuera, lo que pasó en Bogotá, lo que ha pasado en Medellín especialmente, y empieza a pasar en Cali también. Recuerdo la admiración de Susan Sontag después de ir a ver la Biblioteca del Tunal. O sea, ver un barrio de ese calibre con un espacio público, cultural, de ese nivel y de esa interculturalidad. La segunda, rapidísimo, tengo 5 minutos. Mi segunda entrada es la siguiente. Hay una idea que en Colombia se ha trabajado muy poco, porque el marxismo nos dejó una concepción muy simplista de que todo era ideología, pero las culturas políticas, como ha escrito hace tiempo María Teresa Uribe Hincapié, la cultura política es la de la gente, las ideologías son las de los partidos, las culturas políticas son de la gente, o sea, son de las regiones, son de los municipios, y las culturas políticas se ligan a culturas organizacionales, a culturas del trabajo, a culturas del dinero. Pues bien, yo diría que desde hace unos años ha empezado a ver, empezó en Bogotá, ha seguido a Medellín, claramente. Yo estuve en la presentación del segundo plan de desarrollo de Medellín. Primero fue el año 90, con los bombazos de Pablo Escobar ahí al lado. Este fue hace unos meses, 2011, 2020. ¿Y qué es lo que quiero plantear? La cultura
está pasando a ser en serio un ingrediente clave de transformación de la cultura política de los colombianos, aunque sean pequeños. El proceso es este. Lo que hoy se llama en el mundo políticas de ciudad. O sea, asistimos a un cambio radical en el que la ciudad es el último territorio que es a la vez todavía territorio de pertenencia, de arraigos, de memoria y a la vez territorio de flujos, de conexiones, de redes. La ciudad es el lugar donde se entrecruzan estos dos movimientos. El viejo movimiento de las memorias de la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de los neoyorquinos y a partir de un texto de un neoyorquino. Los neoyorquinos en una ciudad tan grande, tan heterogénea, se sienten neoyorquinos. Hay memoria de su ciudad, de su barrio. Si uno puede sentirse neoyorquino en una ciudad de ese tamaño, es indudable que la gente se puede sentir bogotana, se puede sentir caleña, se puede sentir medellinense, barranquillero, cartagenero, bumangués. La ciudad hoy es el lugar que cifra más fuertemente las contradicciones de la globalización. De un lado, la nación se ve desposeída de mucha de su capacidad de decisión por la globalización, por el Fondo Monetario, por la Institución Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. A todos aquellos se tiene que dar cuentas. El Estado está viviendo una crisis de cambio en su capacidad de decisiones. Pero no solo eso. Desde dentro de cada país, de cada nación, las regiones y los municipios, lo local está revitalizándose enormemente. El concepto de ciudadanías mestizas que ha parido María Teresa Uribe Hincapié es clave para entender este país. Cómo la política, dice ella, es una mistura en este país entre un poquito de política nacional y mucho de política regional y local. Si no entendemos la fuerza que tiene lo regional y lo local en este país, no entendemos lo que está pasando en la política. La política de verdad se juega ahí. Se juega en ese mestizaje con las culturas políticas regionales y locales. Termino. ¿Qué es lo que está pasando? La cultura gana otro estatus, gana otro nivel institucional y es el siguiente. Mientras a nivel del Estado colombiano el Ministerio de Cultura sigue siendo un feudo medieval, que de cuando en cuando hace alguna alianza con educación o con comunicaciones, pero sigue siendo un feudo. Hoy, en Bogotá, en Medellín, claramente, pensar desarrollo urbano no se puede pensar sin cultura. Y cultura es un ingrediente vital para pensar. O sea, vida cultural pasa por infraestructura de calles, infraestructura de transportes, sanidad, nutrición, violencia doméstica. O sea, hoy la idea de desarrollo urbano de alguna manera se construye interrelacionando
a través de una concepción cultural. Dicho rápidamente, la cultura pone la densidad simbólica que ha perdido la política. Paul Ricoeur lo dijo hace muchos años ya. La política se vació de densidad simbólica. ¿Qué significa densidad simbólica para Ricoeur? La capacidad de convocar y de hacernos sentir juntos. Yo tuve la ocasión de escuchar, de ver varias películas con todas las precariedades, ver a Gaitán hablando en la Plaza Bolívar y soltar un carajo que dejaba esa plaza en un silencio que podía durar lo que a él le diera la gana. Es decir, la capacidad de convocar y de hacer sentir junta a la gente, que fue la política. Cada vez le queda menos de eso. De alguna manera yo diría que lo que estamos reencontrando, a pesar de todos los pesares, lo que estamos reencontrando es el inicio de una nueva concepción en la cual la cultura ya no es ni su definición sociológica, que son los productos que se intercambian, que se exportan, que se importan, ni la noción antropológica, que es la cultura como el conjunto de... No, es la cultura como construcción colectiva del sentido de la vida, incluida la vida de la ciudad, la construcción colectiva del sentido de la vida de Medellín, en condiciones de violencia bestial o en unas condiciones mucho más pacíficas, por más de la violencia que haya. Esto de romper los feudos de los ministerios para integrar y pensar las políticas de la ciudad, salud, movilidad, empleo, juntos, creo que en gran medida está señalando una transformación de fondo de la cultura política pensada desde la ciudad. Gracias. Bueno, yo creo que hablar de último tiene ciertas ventajas porque ya han tocado varios de los puntos sobre los cuales yo iba a hablar, entonces me ahorran tiempo y me permiten concentrarme en algunos puntos. He titulado esta presentación La Constitución de 1991, Articulaciones Culturales y Resistencias Político-Culturales, porque la Constitución ha generado múltiples resistencias, ¿no? Y entre otras cosas, los 4 años del periodo de Álvaro Uribe Vélez fueron una clara resistencia, los 8 años, perdón, si nos hemos leído los trabajos de José Obdulio y todo el ideario que había allí de volver a la Carta Constitucional del 86. Voy a hablar desde mi investigación sobre historia de los noticieros de televisión, desde mi investigación en estudios culturales y desde el interés por la relación entre medios de comunicación, discursividad y cultura política. Voy a hablar más de cultura política, aunque voy a hablar también de cultura a secas. Bueno, algunos antecedentes que contribuyeron a los procesos de reconocimiento de la diversidad cultural y al espíritu multicultural de la Constitución del 91. Aquí, sin lugar a dudas, hay que decir que la propia academia contribuyó a ese espíritu y hay que reconocer el papel de los trabajos de Jesús Martín Barbero allí, el papel de un texto como de los medios a las mediaciones. Yo creo que tu texto, Jesús, abrió mucho las disciplinas, las hizo más porosas. Hay una serie de cosas que hoy día casi que ya podemos decir que son de historia patria, temas ya resueltos, pero que en su momento, cuando tú escribiste ese texto, las concepciones esencialistas de lo popular,
las concepciones de lo popular como proletariado, como campesinado, la dificultad para ver una amplia diversidad de identidades socioculturales en el campo de lo popular, tus críticas a cierta visión de los antropólogos en aquellos años de los indígenas sin historia, sin mestizajes, sin contaminaciones, pues todo eso ya hoy día es parte como de un sentido común que la academia ha incorporado, pero que en ese momento no lo era, ¿no? Y también pues recordar el texto de Guillermo Zunkel, Razón y Pasión en la Prensa Popular, un estudio sobre cultura popular, cultura de masas y cultura política, que nos empezó a ver que ese campo de lo popular tenía que pensarse desde una amplia diversidad de identidades y de movimientos sociales allí presentes. Yo agregaría la lucha de los movimientos sociales, del campesinado, de la NUC, del Consejo Regional Indígena del Cauca por visibilizar sus demandas, sus objetivos. Tengo un recuerdo de mi generación muy fuerte y es haber contemplado a los asesinos de Guaívos y Cuaívos en unas masacres que hubo. Eso debió ser mitad de los 70s o segunda mitad de los 70s. Los asesinos aparecían en la televisión reconociendo que ellos no sabían que matar indígenas era pecado. Entonces, y estoy hablando de cuando yo tenía pues 18 años, ¿no? Estoy hablando del año 76, 78, ¿no? Eso de pura memoria personal, ¿no? Bueno, un proceso que hay que destacar es la creación en el año 85, un antecedente importante de las televisiones regionales con Belisario Betancourt, la creación de Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe. Yo dirijo una tesis sobre Teleantioquia y es increíble el alborozo de aquellos años por la creación de Teleantioquia, y hay que decirlo sin ningún chauvinismo localista, incluso cierta prevención en los editorialistas del Mundo y del Colombiano que estaba muy bien lo de la televisión, pero que eso no tenía que dar paso pues a estrechas visiones provincianas, es decir, un espíritu de apertura al mundo muy grande. Lo digo pues porque a veces le achacamos a los paisas cierto nacionalismo estrecho y por lo menos en esa coyuntura no, cierto localismo estrecho, cierto patriotismo local o regional, pero en esa coyuntura no sale. Quiero citar a Galán. Galán pensaba que la televisión colombiana era bogotanizante y norteamericanizante, y lo argumentaba así en el 77 en Alternativa. La televisión colombiana ha ignorado casi completamente a la población rural del país. En esto seguimos iguales. Está concebida con criterios exclusivamente urbanos y no solo citadinos, sino capitalinos, pues su perspectiva educativa, recreativa e informativa es definitivamente bogotana, excepto en aquellos programas, 56 en total, producidos en el extranjero, casi totalmente en los Estados Unidos, los cuales reflejan otros criterios culturales y pertenecen al mercado mundial del espectáculo. La televisión no ha integrado al país, no ha permitido que las diversas regiones de Colombia se comuniquen a través de ella. Su mensaje es unilateral, de Bogotá hacia las regiones, jamás en el sentido inverso. Aquí hay que decir que en mi trabajo sobre informativos, en entrevistas que he hecho a Margarita Mesa y a personas que trabajaron en distintos noticieros en aquellos años, finales de los 70, no había corresponsales de planta en las regiones. Hasta el 79-80 no habían corresponsales. Cuando había un hecho noticioso de importancia se mandaba el corresponsal desde Bogotá que cubriera ese hecho noticioso. Estoy hablando de televisión, ¿no? Por lo menos en televisión. Bueno, y bueno, también es importante decir esto porque es parte de lo que tenemos que defender hoy en medio de
las políticas privatizadoras y en medio de la falta de claridad de nuestra clase política sobre el manejo de la televisión y en medio del fracaso institucional, ese fue uno de los grandes fracasos de la Constitución del 91, el de la creación de un organismo regulador de la televisión, la CNTV. Entonces, en este momento estamos desarrollando una serie de proyectos de televisión digital terrestre y el replanteamiento de ese organismo rector sin la más mínima consulta y sin ninguna participación ciudadana. Por supuesto que esto tiene también que ver con el déficit de ciudadanía sobre el cual llamaba la atención Francisco Leal esta mañana, ¿no? La falta de una sociedad civil organizada que defienda los asuntos relacionados con la construcción de un sistema público de televisión. Bueno, quiero subrayar también otro proceso que tuvo que ver con la apertura y transición desde la identidad andina a la identidad caribe del país. Y allí pues Belisario Betancur jugó un papel importante en la política exterior, toda la proyección del grupo de Contadora, participando en la búsqueda de una solución negociada al conflicto de Centroamérica, pero por supuesto pues los propios procesos de la cultura sobre los cuales ya hablaba Jorge Orlando y que Jacques Guillard ha denominado la desandinización del país, que el país dejó de ser andino. Uno revisando estos archivos de imágenes de televisión en 16 milímetros, porque la televisión se hace en cine hasta el año 79-80, se hace en formato cinematográfico, pues uno encuentra todas las celebraciones del poder se celebraban con música andina, con garzón y collazos, básicamente con bambucos y música andina. A propósito de lo que hablaba Jorge Orlando, por ejemplo, en los archivos se encuentra uno, y esto tiene que ver con la secularización del país, en los años 70 muchos rituales del poder acompañados de curas con sotanas, curas ensotanados acompañando los rituales del poder, eso ya no lo vemos. Entonces también allí uno revisando esos archivos encuentra esos cambios, ¿no? Cosas que habíamos visto en algún momento y que ya no se ven. Yo quisiera hacer aquí una reflexión y es que hay un gran interés en este momento hacia los temas de la geografía, estamos hablando del giro espacial. Varios trabajos están estimulando este interés por los temas de la geografía, entre ellos pues el trabajo de Margarita Serge, El revés de la nación, territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Y también desde las reflexiones sobre afrocolombianos, por ejemplo, se deconstruye toda esa asociación mental entre percepciones del territorio y poblaciones salvajes, ¿no? O poblaciones pobres. Imaginémonos cómo hemos pensado el Pacífico, ¿no? Cómo se pensó el Caribe durante mucho tiempo, desde esas articulaciones mentales entre territorios muy lluviosos, por ejemplo el Chocó, muy poco civilizados, y con la presencia de unas comunidades igualmente poco civilizadas. Tendríamos que pensar hacia el futuro cómo pensar la Orinoquía colombiana, cómo pensar la Amazonía, eso que durante muchos años y en mi generación fue muy claro, pues se denominaban territorios nacionales y todavía mantenemos un servicio aéreo a territorios nacionales, la compañía Satena, que lleva el nombre de aquellos días, ¿no? De esa percepción del país que teníamos en aquellos días, ¿no? Es un poco como los rusos concebían a todo su oriente, a Siberia y a todos esos pueblos mongólicos, algunos mongoles, que los llamaban pueblos halógenos, ¿no? Como gaseosos, creo que la reflexión es importante para ver cómo un país tiene conciencia de su territorio y de los recursos naturales. Pacho Leal hablaba esta mañana de cómo ha cambiado la percepción de esos territorios bajo los proyectos mineros y los descubrimientos de yacimientos petrolíferos que han ocurrido
en esos territorios del oriente colombiano, antes denominados un poco despectivamente y un poco como desde cierta inacibilidad, territorios nacionales. Bueno, yo también tenía una reflexión sobre Antanas Mockus y los procesos de intervención simbólica, sobre los parques bibliotecas en Medellín. Me eximo de hacerla, simplemente quería resaltar también, como lo han hecho los otros panelistas, los avances en los temas de género, en el develamiento de la violencia intrafamiliar, de las violencias contra los niños y de las violencias cotidianas contra la mujer. Me parece que la polémica nacional reciente sobre el caso del Bolillo Gómez ejemplificó cierto avance en esa conciencia de frenar la violencia contra la mujer. Quiero destacar también algo que es importante para el pensamiento en las escuelas de estudios políticos, y es que se ha avanzado mucho en lo que dentro de los estudios culturales británicos el feminismo estimuló, y fue la politización de lo personal. Es decir, que la vida personal, la vida privada se vuelve un campo de debate público, no solamente en el caso de la violencia contra los niños o de la violencia contra la mujer, sino en el caso de las opciones sexuales. Sobre el avance en el reconocimiento de las identidades de las poblaciones afrodescendientes, hay notorios logros. Sobre eso pueden leer los trabajos de logros y problemas y racismos que persisten, ¿no? Pueden mirar los trabajos de Fernando Urrea para el caso del Valle y de Cali. Pueden mirar los trabajos de Claudia Mosquera sobre ciudadanías afrodescendientes, estudios sobre el racismo en los barrios populares de Bogotá, pero también logros enormes en la apropiación del espíritu de la Constitución del 91 por las poblaciones afrodescendientes. Como lo decía Jorge Orlando, es una población muy compleja, es una población diferenciada. La población afrocolombiana no es única, depende de los grados del color de la piel, depende de las relaciones políticas, por ejemplo, que tienen las élites negras en departamentos negros como Chocó. Son muy distintas las reivindicaciones de las poblaciones afrorribereñas, de las culturas fluviales, pues de los ríos del Pacífico, que las reivindicaciones identitarias de los sectores urbanos, por ejemplo, que asistieron a la visita de Angela Davis, con toda una serie de estrategias performáticas, los peinados que han llegado vía Nueva York, todo el debate que se tiene influenciado por José Jorge de Carvalho sobre las leyes de discriminación positiva en el Brasil para los estudiantes afros en las universidades públicas. Entonces, pues hay avances importantes, pero quisiera decir, hay problemas muy graves que afectan esos reconocimientos culturales y que tienen que ver con la violencia paramilitar en las regiones, con la expansión minera y de la palma aceitera, no siempre, pero en muchas ocasiones ligada a la expansión de los grupos paramilitares. Hay un libro importante de estudios de casos que es que se llama justamente Derechos Enterrados, Comunidades Étnicas y Campesinas en Colombia, 9 casos de estudio del CIJUS, de la Universidad de los Andes y de USAID, donde en los distintos casos se evidencia cómo la violencia armada erosiona buena parte de estos avances en los reconocimientos identitarios. Bueno, quiero centrarme en 2 temas relacionados con la cultura política. El uno es la cultura política de la izquierda, tema pues que me ha interesado desde hace muchos años, sobre el cual escribí un libro en el año 93.
Y quiero decir básicamente que tal vez uno de los avances más importantes es el de la secularización de la izquierda. La izquierda ha vivido un importante proceso de secularización en estos años. Es curioso, ¿no? Porque uno imaginaría que hubo una secularización que nos cobijó a todos, hablando en términos antropológicos, una secularización de la sociedad mayor, ¿no? Que se daría pues en los 40, con López Pumarejo, que seguramente venían procesos desde el 19, en los 50 con la revolución educativa, en los 60 con Cuba, con la creación de sociología y antropología y de las ciencias sociales modernas, y la difusión de un espíritu laico. Y por supuesto que es cierto, ¿no? Hoy día Colombia, yo también comparto esa idea, es una sociedad mucho más secular, pero al mismo tiempo en los 60 las izquierdas entraron en unas, Rafael del Águila las llama para el caso español, ciertas experiencias encapsuladas de construcción de cultura política, muy dogmáticas. Yo las explico un poco por el tipo de familias en que los militantes habían crecido. En mi investigación sobre el EPL encontré que mucha gente había llegado al EPL producto de su paso por misiones y experiencias de socialización católica, en el amor al prójimo, pienso que en la izquierda latinoamericana hay una relación muy fluida entre el tipo de religiosidad católica y la vivencia de la militancia. Entonces, los procesos de paz en Colombia se han dado de manera escalonada, ¿no? A diferencia de otros países donde han negociado todas las organizaciones armadas. Entonces, aquí de alguna manera hemos vivido también una reincorporación escalonada a la vida civil, y podríamos decir también que se han dado ahí unas sucesivas secularizaciones de estos grupos de izquierda. Recomiendo un libro que me parece que tiene un gran valor, y es el libro de Álvaro Delgado, Todo tiempo pasado fue peor, que es una historia de vida. Juan Carlos Celis, que es el entrevistador de Álvaro, quien nos narra en esa historia de vida 40 años de su vida como funcionario del Partido Comunista, dice pues con toda la razón que la izquierda no ha sido muy afecta a escribir historias de vida, y tiene un gran valor esa historia de vida. Todo tiempo pasado fue peor, y creo que justamente responde a una de las necesidades que yo veo en la cultura política de la izquierda, y es la de revisar críticamente su pasado. Un pasado muy religioso, diría yo, muy al calor también de la cultura política hegemónica en Colombia. Y bueno, quisiera hacer un último comentario sobre esto antes de mostrarles unas imágenes de la revista alternativa de los años 70. Trato de rescatar algunas imágenes de la cultura de la izquierda en los 70. Esto es un artículo sobre alternativa que va a aparecer publicado ahora en diciembre. Me parece que en medio de la crisis actual del polo y toda la dificultad para responderle a sus electores, toda esa falta de rendición de cuentas tan impresionante, a propósito, hay un artículo de Luis Sandoval sobre los 5 años del polo en la revista Análisis Político anterior a esta, creo que es la 72, donde hace unas reflexiones muy valiosas, por ejemplo, sobre la falta de estudio, sobre la falta de articulación. Buena parte de estos procesos que estamos comentando son procesos que hoy día la izquierda no está pensando. Esta izquierda legal, incluso muchas personas en los movimientos sociales han tomado clara distancia de la izquierda porque no se sienten interpretados en su diversidad, en sus luchas por esas organizaciones políticas. Quiero decir que hay un elemento positivo en la actual crisis del polo, y es que se quiebra esa mirada un poco autocomplaciente y bastante una convicción de que éramos mejores que ellos, ¿no? Que éramos mejores éticamente que ellos. Creo que ahora no es un problema de formularlo. En adelante, después de lo que ha pasado en Bogotá, no es un problema de enunciación, sino un problema de demostrarlo en la práctica política que somos
mejores que ellos. Por lo demás me parece muy sano porque tenemos que reconocer también que, aunque no siempre, muchas veces ser de izquierda es una forma de conservatismo. Y es una forma, ser de izquierda no necesariamente está vinculado a no ser sexista o a ser progresista, ¿no? Entonces me parece sano, de alguna manera tratando de verle el lado positivo a lo que pasó en Bogotá, me parece que ahí hay un elemento que puede ayudar a una reconstrucción de la cultura de la izquierda. Bueno, quiero mostrar unas imágenes que me parece que muestran no solamente como una cierta mirada de época sobre los años 70, sino también sobre el propio mundo cultural y valorativo de la izquierda. Son unas imágenes tomadas de la revista Alternativa de mediados de los 70. Miremos, por ejemplo, cómo se pensaba la dependencia externa. Ahora se nos desconectó el video. No sé la persona que nos ayuda aquí. Sobre estas imágenes quiero decir que no responden simplemente a una apuesta ideológica, son parte de un contexto complejo de aquellos años, pero de todas maneras se expresan una manera de concebir la relación del país con la dominación imperial, expresan muchos anclajes ideológicos de las izquierdas, pues que en estos años han sido bastante revisados, y es bueno ver estas imágenes porque nos remiten a un tiempo en que hay que decirlo también que pues los investigadores de la cultura, y Jorge Orlando lo decía, pues sabemos que la cultura se transforma difícilmente. Hay mucha inercia de esta época en la cultura de la izquierda. Yo estuve en la marcha del 12 de octubre y una cantidad de discursos acartonados allá en la tarima que no tenían nada que ver con lo que estaba mostrando el movimiento estudiantil que estaba abajo, con sus estrategias simbólicas, un discurso antiimperialista viejo, ¿no? Hay mucha inercia en la cultura política de la izquierda y en sus discursos. ¿No encontramos al señor? No, me apareció aquí, pero no aparece en pantalla. Ayer mismo en las intervenciones, ayer asistí a la marcha, también las intervenciones de gente joven, muy como si no tuviéramos otros modelos. No todas, por supuesto, porque hubo intervenciones muy frescas y muy desacartonadas, pero en ocasiones como que el modelo fuera la vieja retórica de la izquierda. Bueno, si llega pues si llega lo miramos, ya se me está acabando el tiempo, me quedan 5 minutos. Quiero comentar algo sobre el periodo de Álvaro Uribe Vélez, porque me parece que creo que la herencia de cultura política que deja el uribismo es que trató de reconectar con esa vieja cultura hacendaria. No sé hasta qué punto lo logró, porque también es complicado. Uno no puede decir pues que porque Uribe dijo que hay que aplazar el gustico, entonces que esa fue la orden pues para todos los jóvenes, ¿no? Porque ahí también la teoría de la recepción nos da elementos de análisis pues para ver qué pasa con ese tipo de discurso en un país que de todas maneras tenemos que reconocer pues que ha sido relativamente secularizado. Quiero aquí introducir una reflexión sobre el régimen sobre el régimen comunicativo, que me parece que es una noción que tenemos que articular con el sistema político
porque tal vez uno de los retos a los estudios de comunicación que tenemos en este momento para entender la política es ver cómo ponemos en diálogo los sistemas comunicativos con los sistemas políticos. Dice, el concepto lo tomo de José Joaquín Brunner, de un libro muy importante en la sociología latinoamericana que se llama Un espejo trizado, ensayos sobre cultura y políticas culturales. Entonces él dice que existe una conexión profunda entre el sistema político prevaleciente en una sociedad determinada y el régimen comunicativo que aquel en parte condiciona y al cual necesita para subsistir. Quiero sugerir, para entender este concepto, yo creo que todos tenemos claro que ha habido un cambio en el régimen comunicativo con el paso de los dos gobiernos de Uribe al gobierno de Santos. Es decir, ha habido un replanteamiento muy importante del régimen comunicativo. Subrayaría algunos elementos del régimen comunicativo del uribismo, su carácter monológico o monoglósico, lo llamo yo con Bakhtin. Era un régimen claramente monoglósico en los consejos comunitarios, oracular, diría yo, invocando esta categoría de Fred Evans, filósofo norteamericano, para nombrar esas voces altisonantes y grandilocuentes que apañan a otras voces. Yo diría también algo que es muy importante también para desarrollar una cultura política democrática, y es que era un régimen de propaganda, de reiteración diaria y sistemática de consignas y eslogans. Recordemos la repetición, pues, diaria de sus tres slogans: seguridad democrática, confianza inversionista, balance social, pero también otros como aquel de que estábamos en el fin del fin, que Pacho Leal recordó esta mañana. ¿Dónde quedó el fin del fin? Fíjense Santos, cómo después de la operación ahora contra Cano es cuidadoso y dice: no podemos entrar en triunfalismos. Es una lógica muy distinta a esa lógica del fin, a la cual terminaron haciéndole coro los grandes medios de comunicación. Subrayaría también su carácter, ese régimen de propaganda, hay que decirlo también, algunos de esos rasgos del régimen comunicativo del uribismo se mantienen, como la propaganda de los héroes, ¿no? Las propagandas auspiciadas por la Comisión Nacional de Televisión. Si quieren ver dónde hay heroísmo, les recomiendo en este momento ver una película de héroes y dioses que está en cartelera. Allí hay ejemplos de qué es heroísmo y no esta ramplonería propagandística que se nos vende como heroísmo. Diría también que hubo un régimen antiintelectual. Y aquí recuerdo la descalificación del informe de desarrollo humano manejado en el 2003 por Hernando Gómez Buendía, simplemente porque opinaba, es decir, levantaba una perspectiva de interpretación de la situación del país que denominó la guerra callejón con salida. Entonces eso contrariaba los postulados presidenciales y lo descalificó. Recuerden toda la estigmatización de idiota útil de la subversión, como también me parece que expresó el antiintelectualismo la acusación a colombianos y colombianas por la paz de ser el bloque intelectual de las FARC, ¿no? Eso me pareció una descalificación supremamente abusiva. Y aquí conecto pues con otro rasgo del régimen comunicativo, el paternalismo hacendario, los diminutivos, mira viejita, la platica, el chequecito, la metáfora rural de los 3 huevitos, el rezo del presidente de rodillas ante el cuerpo embalsamado del beato Marianito en Antioquia para agradecer la operación Jaque. Y luego de esto, que esto digamos es la acusación a colombianos y colombianos por la paz suscitó cierta reacción. Entonces seguramente él quedó un poco tocado y se fue al santuario de la Virgen de los Remedios en Riohacha a pedirle a la Virgen que calmara su cuerpo en llamas, ¿no? Afortunadamente la Corte Constitucional nos salvó de
y esto lo corearon los constituyentes esa noche. Estábamos ahí al lado del Palacio de Justicia cuando escuchamos la decisión por la radio. Afortunadamente, como lo dijeron esa noche, cesó la horrible noche. Un último problema relacionado con el uribismo y que tiene un impacto enorme en términos informativos es lo que yo llamo el nacionalismo antifariano. La definición de las FARC como el enemigo público número 1 de los colombianos. Este discurso presidencial reiterativo y su amplificación acrítica por parte de los grandes medios y del periodismo hegemónico produjo una información que privilegió a las víctimas del secuestro guerrillero, generando una estructura inequitativa de visibilidad de otras víctimas. Lo que se privilegió fue mostrar las víctimas de las FARC en perjuicio de la visibilidad en los medios de otras víctimas. Eso lo ha subrayado eso lo descubrí escribiendo 2 capítulos de mi disertación doctoral sobre noticieros, que las privilegiadas eran las víctimas del secuestro de las FARC. Muchas víctimas descuidadas del secuestro común y corriente económico, por supuesto los 3 millones de desplazados, si no son más. Y bueno, en esto coincidimos varias personas. Christopher Benny ha escrito también sobre el mismo problema, de cómo los medios privilegiaron unas únicas víctimas en esos años, muy estimulados pues por el discurso oficial. Quisiera terminar con una reflexión sobre, finalmente aparecieron, pero ya hablé de esto y yo no sé si lo muestro muy rápidamente. Miren, por ejemplo, esta concepción del periodismo, ¿no? El tío Sam metiendo la moneda en el dispositivo mecánico. Este es más contemporáneo, ¿no? Pero hay uno que es mucho más brutal. Bueno, esto también, la concepción de televisión como droga que se conecta. Había toda una teoría sobre esto. Este es brutal, ¿no? El tío Sam proveyendo sus insumos, ¿no? Y en el escrito United Press International, Associated Press, UCIS, ¿no? La agencia. Quiero terminar con una reflexión sobre la significación de la protesta estudiantil, porque me parece que muestra muchos de estos avances simbólicos que hemos abordado en el panel. Quisiera hacerlo mostrándoles unas fotos y terminamos. Unas fotos que tomé ayer de la movilización, que expresan un poco lo que me parece que hay muchas cosas que el gobierno no mide. El riesgo de perder al estudiantado, el riesgo de perder a los jóvenes como base de apoyo, la sordera de la ministra, la parcialidad de los medios de comunicación corporativos. Y ahí quiero decir, hay que trabajar en este país por un proyecto que fracture los medios corporativos, porque allí no puede construirse una representación compleja de la nación. Rápidamente muestro las fotos. Esto era CMI, el noticiero real de CMI. La solidaridad de la gente es muy importante, esto no lo percibe el gobierno. La solidaridad de la gente en los edificios, desde el uso de recursos simbólicos. En esta casa apoyamos a los estudiantes y estamos en contra de la reforma de la Ley 30. Fíjense esto, críticos y propositivos, ¿no? Contra la ministra, el discurso de la ministra, que no se mueve un ápice pues de que los estudiantes están mal informados. Fíjense, esto es interesante. Por la libertad y equidad de los territorios,
las paso rápido. La vinculación de las madres y padres. Esto, por ejemplo, acusación muy directa, el gobierno miente. Sí, ya. El ICETEX y la cadena. Esto fue la gente tirando papelitos al Bueno, entonces